Excelentísimo embajador de Bolivia, Antolín Ayabori Gómez, doctora Franca de Gasperi, directora de Latinoamericano Expo, honorables miembros de las representaciones diplomáticas y consulares con sede en Milán, distinguidos integrantes del cuerpo académico y profesoral de prestigiosas universidades e institutos de investigación de Italia, América Latina y otras partes del mundo que están participando en este evento, representante de la FAO, nuestro querido amigo Wilson. ¿Dónde está Wilson? Ya te subí acá, perdón. Distinguido representante de la FAO, de la Fundación Slow Food, amigas, amigos todos, ciudadanos de Milán, de América Latina y del mundo. Mis primeras palabras deseo dedicarlas a todos los patrocinadores y organizadores de este importante encuentro que tan acertadamente está dedicado a la quinoa. Un futuro sembrado hace miles de años. Es un honor para mí tener la oportunidad de iniciar esta parte del programa que se desarrollará durante 2 días y que contará con la participación y disertación de tan calificadas personalidades de las áreas científicas y técnicas abocadas al estudio y la investigación del cultivo, producción, propiedades y difusión de esas investigaciones referidas a este grano de oro proveniente del altiplano andino, y comparto vuestra motivación al preparar encuentros como este que persiguen acertadamente exponer las razones y la necesidad de convertirlo en patrimonio al alcance de la humanidad. Quisiera, en primer término, ya que efectivamente representamos a la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y los otros organismos de Naciones Unidas que hacen vida en Roma, y específicamente los dedicados a agricultura y la alimentación, además de FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, con el cual Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, tiene un gran compromiso, pues fue creado en el momento en que se produjo aquella gran crisis alimentaria de la primera parte de la década del 70, y contribuimos a la creación como países OPEP de esa institución junto con los países de la OECD. Y a su vez representamos a nuestro país en el Programa Mundial de Alimentos que todos conocemos. Quería indicarles, en primer término, que en el año 2011 la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezada por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, la hermana, como nos decía hace una semana, Nemesia Achacoyo, presentó la propuesta para declarar el 2013 Año Internacional de la Quinoa. Este tema fue debatido y aprobado por el 141 Consejo de la FAO en mayo del 2011, mediante propuesta formulada por Bolivia con el respaldo del Grupo de América Latina y el Caribe, representado en las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma. Posteriormente, en el 37 periodo de sesiones de la conferencia, junio del 2011, este planteamiento fue respaldado
por la casi totalidad de países que integran el G77 y China, y algunas delegaciones, muy pocas, de países desarrollados, en un primer término se opusieron sin considerar que un elevado porcentaje de la producción de quinoa boliviana destinada a la exportación se envía a mercados precisamente de esos países. En ese sentido, la 37 conferencia, reconociendo que los pueblos indígenas andinos, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales de vivir bien, en armonía con la madre tierra y la naturaleza, han mantenido controlado, protegido y preservado en su estado natural la quinoa, incluidas sus numerosas variedades seleccionadas y locales, como alimento para las generaciones actuales y las futuras, mediante la resolución 15/2011, aprobada el 2 de julio de 2011, solicitó al director general de la FAO transmitir al secretario general de las Naciones Unidas la propuesta para la declaración del Año Internacional de la Quinoa en 2013, con miras a que fuera considerado por la Asamblea General en su siguiente periodo de sesiones. El 66 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en diciembre del 2011 la resolución 66-221, mediante la cual, afirmando la necesidad de concentrar la atención mundial en la función que desempeña la biodiversidad de la quinoa debido a su alto valor nutritivo, decide declarar el 2013 Año Internacional de la Quinoa e invitan a la FAO a que facilite la observancia del Año Internacional en colaboración con los gobiernos y las organizaciones competentes del Sistema de Naciones Unidas, así como las organizaciones de los pueblos indígenas y las organizaciones no gubernamentales. El 11 de julio del 2012, en la sede de la FAO, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fue designado embajador especial de la FAO para el Año Internacional de la Quinoa. En dicho acto, el presidente Morales Ayma afirmó que la quinoa es legado ancestral que se presenta como una alternativa digna ante la actual crisis alimentaria, ya que permite lograr buenas cosechas y es muy resistente a las heladas. Es una cita. Mientras recordaba episodios de su niñez como pequeño productor de quinoa en Orinoca, Bolivia, su lugar de origen. Aquí hizo un símil el embajador en el día de hoy cuando indicó también, en este caso, que desde su niñez fue alimentado las 3 veces al día con tan nutritivo producto de su propia tierra. Por su parte, el director general de la FAO, doctor José Graciano da Silva, resaltó que ante el desafío de alimentar a la población del planeta en un contexto de cambio climático, la quinoa aparece como una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria y subnutrición y desnutrición. Igualmente, en septiembre del 2012, la FAO designó a la excelentísima señora Nadine Heredia de Humala. También tuvimos el honor de su visita en el Comité de Seguridad Alimentaria recientemente celebrado, como embajadora especial para el Año Internacional de la Quinoa. La primera dama ha destacado que el Año Internacional de la Quinoa representa para el Perú una oportunidad de fomentar el consumo de este grano andino o pseudo cereal, como se le da en llamar, y ustedes los científicos lo van a decir mejor, y por qué razón, y con ello contribuir a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Estos altos dignatarios, como embajadores especiales, quedaron encargados de promover actividades para atraer la atención mundial sobre el papel de este grano en apoyo de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza. La quinoa es el único alimento vegetal, como lo decía quien me antecedió, el doctor, representante de la EXPO, que posee todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, y además una extraordinaria capacidad para adaptarse. Puede ser cultivada en zonas con humedades relativas entre el 40 y el 88%, desde el nivel del mar
hasta los 4.000 metros de altitud y es capaz de soportar temperaturas que oscilen entre -8 y los 38 grados centígrados. Es un honor para mí, por ende, tener la oportunidad de, como representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la FAO, repito, estar acá gracias a la invitación que nos hizo la doctora y nos hicieron los organizadores de este evento. Y quisiera iniciar por decirles que, de acuerdo con la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos entraron a nuestro continente a través del estrecho de Bering hace 13 o 14.000 años antes de nuestra era. Los primeros conquistadores y colonizadores no solo encontraron en América grandes civilizaciones, como la azteca, la maya y la inca. Se toparon además con una tierra rica y prodigiosa, y alucinado de tanta belleza, Cristóbal Colón, en carta a los reyes católicos, dice haber encontrado un territorio de dulcísima temperancia, cada vez más cerca del cielo, y que la tierra que sus ojos ven es el proscenio del paraíso, que se encuentra a poca distancia cerca de los verdes montes que atisba, donde nacen en 4 manantiales los ríos del jardín edénico. Américo Vespucio dijo haber encontrado seres que vivían en entera libertad. Cada uno era señor de sí mismo. Sus riquezas eran plumas de pájaros de muchos colores, o rosarios que hacen con huesos de pescado, o piedras blancas o verdes, y de otras muchas cosas que no estimamos en nada, decía Vespucio. Sin embargo, los registros nos confirman que aquellos conquistadores y colonizadores remontaron los mares en busca de una ciudad de oro llamada El Dorado. Pietro Mártire de Anguera, humanista, milanés de origen, miembro del Consejo de Indias por designación de la reina Isabel, fue considerado fuente acreditada de las narraciones de los acontecimientos del llamado Nuevo Mundo. En su epistolario Opus Epistolarum, que inicia en 1493 en Barcelona, escribiendo al milanés Giovanni Borromeo para informarle de la expedición a las antípodas occidentales de un cierto Cristóbal Colón, y corroboraba aquella verdad, manifestándole que el hallazgo más notable de este expedicionario en aquellas tierras fue el oro. En 1492, América estaba poblada por unos 80 millones de habitantes. Hacia 1700, siglo y medio después que los conquistadores pisaron tierras suramericanas, más de 60 millones de indígenas habían perecido. Estos pueblos aborígenes convivían bajo múltiples formas culturales, constituyendo grandes civilizaciones, algunas de ellas en muchos aspectos más desarrolladas que las europeas de su tiempo. Se encontraban en centros urbanos que superaban en tamaño a las ciudades más importantes de Europa. La civilización maya e inca fue tan importante como la egipcia y similar a ella en la construcción de pirámides de 20 a 26 metros de altura, si bien los fines para los que las construíamos y las construían nuestros ancestros eran diferentes a los fines para los cuales las construían los egipcios. Eran portadores de una ciencia, incluida una agricultura, un derecho
y un arte muy notables. Los 3 preceptos morales fundamentales de los incas eran ama Subay, ama Cuella y ama Yulay, que significaban no robar, no ser ocioso, no mentir. Hasta el siglo XV, los pueblos ancestrales que habitaban en una tierra de gracia comulgaban con su propia historia, pero sus dotes de generosidad, mansedumbre y buena disposición fueron abruptamente rotos por la ética de la conquista. Por supuesto, tengo encomillado la ética de la conquista, pero no puedo decir todos esos detalles. Muchos de nuestros pueblos indígenas, cuyos miembros se vieron obligados a replegarse a lugares inhóspitos por no aceptar ser subyugados, superando enormes dificultades, guardaron celosamente sus lenguas, su organización social, sus formas de cultivo, guardaron la quinoa. Los que se escaparon guardaron esta quinoa que hoy estamos presentándole al mundo. Guardaron sus formas de cultivo, signos inequívocos de una cultura ancestral que respeta la naturaleza y al ser humano. Hoy nos iluminan como hijos del sol y de la Pachamama, portavoces del verdadero dorado, producido y conservado como lo es la quinoa. Un cultivo domesticado hace 7.000 años en las cercanías del lago Titicaca. Ese grano de oro, en sus diversas variedades, se nos presenta en este año, Año Internacional de la Quinoa, para que seamos capaces de convertirlo en uno de los más importantes aliados para proseguir más allá del 2015, y todos saben que en el 2015 vence el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio que se pautaron en el 2000, para proseguir más allá del 2015 la lucha por liberar de la pobreza y el hambre a más de 840 millones de seres humanos en el planeta que aún padecen este flagelo. El imperio de los incas, cuna de la quinoa, se extendió en los actuales territorios del Perú y Bolivia, una parte de Ecuador y el norte de Argentina y Chile, y se denominó Tahuantinsuyo, porque se encontraba dividido en 4 suyos o regiones. Su capital era la ciudad del Cusco. Los incas fueron tradicionalmente agrarios, excepcionalmente y esencialmente vinculados a la tierra como ninguna otra comunidad que hubiese habitado el planeta y que fuera conocida y que haya registros escritos de que sea así. Vinculados a la tierra como ningún otro caso en el planeta que era conocido hasta el momento. Aplicaban el principio de que, abro comillas, la vida viene de la tierra, cierro comillas. Sus territorios se dividían en tierras del sol, del Inca y de las comunidades. La organización económica y social en las comunidades agrarias, las familias recibían un lote o tupú alinderados por cercas de piedra por cada uno de sus integrantes, un tupú adicional por cada hijo varón y medio tupú por cada hija menor. Esto no me hace temer en absoluto, como defensores que somos también en estas organizaciones del tema de género, porque efectivamente, solamente para abreviar, la mujer era la responsable de haber guardado esa quinoa, la mujer era la responsable de preservar la familia, la mujer era la responsable de contribuir a arar la tierra, y todavía seguían las facetas más peligrosas de esa evolución, como era el cazar, el pescar, en manos básicamente de los hombres. De tal manera que comparto con usted que el año próximo, que va a ser el año de la agricultura familiar, está absolutamente conectado culturalmente, ideológicamente, si pudiera decir así,
socialmente con el hecho de que efectivamente así nació la quinoa como cultivo central. Y la quinoa, como sabemos, es uno de los productos que nos está dando la oportunidad de manera un poco rezagada de que la humanidad aprecie todo el valor que encierra. De tal manera que esas milenarias pueblos indígenas indoamericanos domesticaron numerosos productos agrícolas, la quinoa y, como todos sabemos, la papa y el maíz. Estos países consumen la papa y el maíz, si bien los primeros habitantes de estas regiones europeas utilizaron el maíz como alimento para ganado, que era su fuente básica de proteína. Y esa papa y ese maíz que convirtieron en fundamentos de su cultura fueron productos adaptados a los sistemas y ecosistemas de Europa y aportaron requerimientos calóricos necesarios a los campesinos y trabajadores urbanos que padecían penurias alimentarias en los albores de la Revolución Industrial. Todos saben la hambruna que en Europa logró subsanar la presencia y la traída y el cultivo y la producción de la papa. El colonialismo, pues, no podemos dejar de decirlo en momentos en que estamos en esto y como somos representantes de países en la FAO podemos hablar no solo en el orden científico y técnico, sino estamos obligados a decir las mismas cosas que hemos dicho allá en la FAO. El colonialismo, pues, trastocó el mundo y de manera abrupta los patrones productivos autóctonos, el acceso a las tierras y a los alimentos y estableció la rentabilidad como fin último de la actividad agrícola. Se pueden imaginar ustedes nada que ver con lo que representaba las poblaciones agrarias indígenas campesinas. En 1524 llegaron a tierras suramericanas colonizadores y religiosos y en un documento los sacerdotes indígenas asientan, y cito: «Sabemos que habéis venido por el mar entre las nubes y las nieblas», y agregan: «camino que nunca supimos». Documento Presencia Colonial, Fractura de los Mundos. Los pueblos dominados y avasallados en distintas épocas han adelantado luchas liberadoras para conquistar la soberanía y seguridad alimentaria que en su tiempo histórico lograron nuestros antepasados indígenas. En esta segunda década del siglo XXI, el hambre, como decíamos anteriormente, sigue siendo un flagelo que nulifica otros logros alcanzados por la humanidad. Garantizar la alimentación para todos los seres humanos que pueblan la tierra y abatir el hambre y la pobreza son metas superiores que debemos abrazar todos los que estamos aquí convocados, y los que no lo están son las metas superiores de este tiempo. Eso es una vergüenza, como diría el Papa Francisco, mi tocayo, hace poco tiempo, con vista de una tragedia que ocurrió cercana acá. No podemos en este tiempo, produciéndose alimentos suficientes, mantener a 840 millones de personas padeciendo de hambre. Queridos amigos, queridos compañeros, simplemente voy a referir una frase que indicara el presidente boliviano en una de sus actividades al interior de su país, y decía algo importante que está ocurriendo hoy aquí. Por primera vez Bolivia es conocida en todo el mundo, no porque un indígena sea presidente, sino por las políticas que están orientadas a defender la vida, a salvar la humanidad, defendiendo el medio ambiente. Cierro la cita. Igualmente, en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela, con el Plan de la Patria que dejó escrito bajo su puño y letra el presidente Hugo Chávez Frías, menciona en el objetivo 5 la necesidad de construir un modelo económico productivo
basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. De allí, dice el objetivo 5 del Plan de la Patria 2013-2019, ratificar la defensa de la soberanía del Estado venezolano sobre sus recursos nacionales vitales. Debemos convocar a más esfuerzos para impulsar un movimiento de carácter mundial para tratar de atacar las causas y revertir los efectos del cambio climático que ha venido produciéndose como consecuencia de un modelo económico contaminante, altamente depredador de nuestra madre tierra. Yo creo entonces que estamos convocados para algo legítimo de nuestras generaciones, en la obligación de que, de ser posible, si nuestro planeta sobrevive y despertamos ahora, podamos transferirle ya no 10.000 años adelante, 7.000 años adelante, pero veamos cómo podemos ayudar a las generaciones futuras para que este alimento esté, como lo fue la papa en su momento, como lo fue el maíz en su momento, entregado por estos países de la América Meridional y de los Andes y del altiplano andino, con posibilidades de ser sembrado y cultivado en todos los pisos climáticos y en todas las condiciones de suelo, edáficas y climatológicas y de humedad que existen en el mundo. Aprovechemos esta gran oportunidad que nos ha dado este Año Internacional de la Quinoa y el próximo año de la agricultura familiar para articular estos dos proyectos y que la FAO, el FIDA nos ayuden, y Wilson sabe que allá somos voceros de esto, para que los países y los productores, pequeños productores, tengan la oportunidad de sacar el mejor provecho de este producto y ayudar a sus pueblos a combatir las necesidades sobre el tema de seguridad alimentaria, de nutrición y de erradicación de la pobreza. Muchísimas gracias y éxitos a todos en el próximo.